¿Cómo andás? Buen mediodía. La respuesta es sí porque ayer hablábamos algo de este tema y lo que ocurría con el arancelamiento de Estados Unidos, esta presión que pone Donald Trump básicamente a Brasil, a Lula da Silva, por la situación judicial que está atravesando Jair Bolsonaro, y por la tarde se conocía la información de que la Procuraduría General de la República, es decir, la La Fiscalía, Fiscalía. confirmó las acusaciones contra Jair Bolsonaro y algunos de los integrantes de su ex gobierno. Y obviamente los cargos son esos que ya se venía manejando la causa, y obviamente las penas van de entre 12 y hasta más de 40 años de prisión. Es decir, la expectativa de pena que tiene la acusación sí es superior a los 40 años para Jair Bolsonaro. Estamos hablando del intento de golpe de Estado, ¿no? En Exactamente. Brasil. Cuando asumió Lula da Silva. Claro, una semana después de la asunción de Lula da Silva, tenemos algunas de las imágenes de archivo. Esto ocurrió el 8 de enero de 2023. Algo muy similar, por no decir prácticamente idéntico, había sucedido en Estados Unidos 2 años antes. Con El gente 6 de de Donald enero, Trump. fíjate vos, casi sí, exactamente, con gente de Donald Trump. Los seguidores de Trump, no los republicanos, pero sí los seguidores de Trump, son muy similares, tienen mucha similitud con los bolsonaristas. Es cierto que Bolsonaro y Trump tienen una relación, fueron aliados durante sus mandatos, o el primer mandato de Trump y el mandato de Jair Bolsonaro. Y bueno, ahí tenemos algunas de las imágenes de lo que había ocurrido. Recordamos estos militantes que irrumpieron en la justicia, en el Poder Ejecutivo y en el Congreso. Generaron destrozos, y la acusación que tiene la Fiscalía es que Jair Bolsonaro, junto, por ejemplo, entre otros nombres importantes de su gobierno, como Anderson Torres, que fue ministro de Justicia, un diputado actual por Río de Janeiro, que es Alexandre Ramallem, que en ese momento era el jefe de la agencia de inteligencia. Braga Neto, que fue el compañero de fórmula de Bolsonaro en las últimas elecciones, donde perdió, y además también fue ex ministro de Defensa. Almir Garnier, que es un comandante de la Armada. Recordemos que en esta causa hay muchos militares. Bueno, Braga Neto, por ejemplo, es un ex militar que reivindicaba la dictadura, es una persona muy polémica en la política brasilera. También está con estas mismas acusaciones. Son 5 los cargos que se le imputan a Jair Bolsonaro, por eso decimos que la gravedad de la acusación llega o podría llegar a una pena de mayor a 40 años de prisión. Bueno, básicamente también hay que, o no hay que dejar de lado, que la Fiscalía sostiene, con todo lo que ha podido recolectar durante todo este tiempo, es que si no hubiera sido por, de alguna manera, la resistencia de los militares a las presiones de Bolsonaro, la idea era hasta matarlo a Lula. Claro, bueno, Braga Neto, por ejemplo, el que te decía recién, un personaje crucial para la política brasilera, te digo, fue candidato a vicepresidente, no es un personaje menor dentro de la política brasileña. A él sí se le imputó el intento de asesinato, porque Lula da Silva asume el 1 de enero del 2023, y luego, o sea, 7 días después, una semana después, ocurre esto. Dentro de las primeras acusaciones estaba el intento de asesinato al presidente. Finalmente después los cargos son por intento de abolición del Estado democrático, intento de golpe de Estado, el deterioro y el daño, son 2 cargos distintos del patrimonio público. Con todo lo que se rompió y con todo obviamente, y también se lo acusa a Jair Bolsonaro y a estos exministros que te decía de liderar una organización criminal, porque lo que entiende la Fiscalía es que ellos tuvieron que ver en esta organización, porque no fue una manifestación. Lo que entiende la Fiscalía es que no es una manifestación espontánea, que no haya estado coordinada, sino que fue promovida por el expresidente y también por la gente que formó parte de su gobierno. Muy breve, sí. Es también muy interesante saber el papel que ha cumplido el ex secretario personal de Jair Bolsonaro, quien de alguna manera había como llegado a un acuerdo para no ser condenado y brindó información de primera mano a la justicia que le sirve a la Fiscalía para hacer concretamente esta acusación. Sin embargo, también tengo entendido que ha sido acusado también, Sí, ¿no? Estás hablando de Mauro Cid, la mano derecha, de Bolsonaro. Sí, a él está acusado por 1/3 de la pena, es decir, tendría por esta
esta buena predisposición para brindar información, se le redujo la pena, al menos también la pretensión que tiene la Fiscalía. Vamos a hablar ahora de qué es lo que sucede con los expresidentes sudamericanos, porque Jair Bolsonaro podría llegar a integrar una célebre lista de la política sudamericana con expresidentes que han sido condenados, y en la región son muchos. En Argentina tuvimos hace poquito también la noticia, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner, que se suma también a esta lista, pero también tenemos a Menem. Son los dos presidentes de periodos democráticos que han sido condenados, y vamos a repasar algunos otros. Obviamente por distintos delitos causas. O delitos bastante diferentes en algunos Menem casos, fue ¿no? por sobresueldos y Cristina por vialidad. Este es Alejandro Toledo. Perú, que tiene obviamente el récord, Alejandro Toledo a principios de los años 2000. Bueno, esta persona, Alberto Fujimori, de los años 90, delito de lesa humanidad, fue indultado no hace mucho, terminó falleciendo. Lula da Silva, que fue condenado, fue casi 600 días preso y luego fue indultado, es decir, se lo sobreselló de esa acusación en la causa Lavallato. Hasta se le pidió disculpas, ¿no?, por parte de la justicia brasileña. Ollanta Humala, la mayoría de los también peruano, la mayoría de estos expresidentes ha sido por la causa Odebrecht, ¿te acordás? Sí. Bueno, esa cuestión de los sobornos, de tráfico de influencias que tuvo en vilo a toda la cúpula latinoamericana. Pedro Castillo todavía está esperando sentencia, lo ponemos porque es muy probable que lo condenen. Él, recordemos, peruano también, disolvió el Congreso y en una acción ilegal. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, también un asesor financiero que llegó al poder, fue presidente, estuvo muy poco tiempo y antes de que le presenten un juicio político decidió renunciar, pero fue condenado también por el caso de sobornos en Odebrecht. Y Rafael Correa, el ecuatoriano, que nunca cumplió pena, porque recordemos, él se exilió en Bélgica, se lo condenó en ausencia por también pago de sobornos, una causa de sobornos, pero también es otro de los expresidentes condenados. Correa suele argumentar que le hicieron a él lo mismo que a Lula da Silva y a Cristina Fernández de Kirchner aquí en la Argentina, una especie de Lavallato, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias, Pablo. Gracias a vos. Sí, vos.